Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a un nuevo video anatómico de este canal, Anatomía Fácil por Juan José Sánchez. Hoy les traigo la segunda entrega y última del nervio facial. Ya en la primera entrega le hablamos acerca de su origen real, de su origen aparente, así como también de su trayecto tan intrincado y tan particular, un único par craneal que tiene ese tipo de trayecto. Y hoy le vamos a hablar entonces cortito acerca de cuáles son sus ramas y cuál es su distribución. Entonces, bueno, recordándoles que el nervio facial es el séptimo par craneal. Entonces, bien, las ramas del nervio facial las vamos a distribuir en dos grandes grupos. Recuerden ustedes que el nervio facial estaba conformado por dos raíces. Una raíz que era el nervio intermedio y una raíz que era propiamente el nervio facial. Al nervio intermedio le atribuíamos la función parasimpática y la función sensitivo-sensorial que lleva al facial. Mientras que a la propia rama del nervio facial le atribuíamos la función motora. Entonces vamos a comenzar primero hablando de las ramas colaterales del nervio intermedio y después les explico las ramas colaterales de, digamos, el propio tronco motor del nervio facial. Entonces la función de este nervio intermedio realmente es llevar las fibras parasimpáticas que vienen de los núcleos parasimpáticos del facial, que les recuerdo que eran dos, el núcleo salival superior y el otro era el núcleo lagrimal. ¿Ok? Y aparte también lleva la sensibilidad del gusto. ¿Ok? Que recuerden que esta sensibilidad entraba a el, digamos, tronco del encéfalo para hacer sinapsis en los núcleos del tracto solitario. ¿Okay? Esto era más o menos lo que hacía el nervio intermedio, que lo hablamos algo en el primer video. Entonces el primer nervio, que va a ser parte del cuerda del tímpano, del nervio intermedio, es el nervio cuerda del tímpano. Ahora, una cosa importante, recuerden que el recorrido del nervio intermedio era separado del facial, pero él, una vez que se metía dentro del acueducto de Falopio, que es el conducto del nervio facial, llegaba a nivel de la rodilla y allí se unía y se distribuía con el facial. En esta rodilla se formaba un ganglio, que era el ganglio geniculado, que hablábamos que era donde se ocurría o estaba la primera neurona del sistema gustativo. ¿Por qué les digo esto? Porque hay ciertas ramas que van a salir del propio nervio intermedio antes de que éste se una al facial, y hay unas ramas que van a salir aparentemente del facial, pero recuerden que el nervio intermedio se unió al facial. A partir de allí viajan juntos, entonces están juntos prácticamente, pero las fibras están, digamos, cada una con su función por separada. Entonces, bien, esta primera rama cuerda del tímpano se origina en la porción intrapetrosa del nervio intermedio. ¿Ok? De hecho, una vez que sale, él atraviesa a la propia porción petrosa del hueso temporal. Importante es que él, cuando hace ese cruce por la porción petrosa, llega a la cavidad del oído medio. De hecho, él cruza la cara interna de la membrana timpánica, es decir, la cara que está viendo hacia el oído medio, hacia la cavidad timpánica. Algo muy particular de este nervio que confunde mucho a los estudiantes, que este nervio, a pesar de que se llama cuerda del tímpano, que bueno, porque ese es su cruce tan particular por el oído medio, él no inerva ninguna estructura dentro del tímpano, no inerva nada dentro del tímpano. Entonces vean que él se dirige oblicuamente, primero hacia arriba, hacia adelante de manera ascendente, y luego hacia abajo y hacia anterior. ¿Ok? Él se va a meter en un conductillo óseo para finalmente poder emerger del cráneo, de manera que él emerge, vean que sale de la porción intrapetrosa del conductillo mastoideo. Ya aquí el nervio intermedio se unió al nervio facial. Entonces lo que les decía, es rama del intermedio, pero sale del propio tronco final del facial. Entonces una vez que llegó al oído medio, pasó por ese conductillo, se hizo extracraneal y se hace extracraneal porque finalmente se dirige hacia abajo, hacia anterior, buscando al nervio específicamente lingual, que es una rama del nervio mandibular o nervio maxilar inferior. Cuando vieron el video de trigémino, en el nervio mandibular, que fue el cuarto video de trigémino, les hablaba que el nervio lingual recibía el cuerda del tímpano. Entonces vean ustedes que antes de unirse al nervio lingual, cruza al nervio auriculotemporal y cruza al nervio alveolar inferior. Entonces, tanto al auriculotemporal como al alveolar inferior. ¿Qué es lo que va a pasar? Finalmente, vean ustedes aquí, se ve el facial, antes de salir el facial por el agujero estilomastoideo, da el cuerda del tímpano y vemos como el cuerda del tímpano, una vez que salió del cráneo, aquí su recorrido más o menos por el tímpano lo esquematizan,
Fíjense cómo se unió al nervio lingual. ¿Para qué se une el nervio lingual? Bueno, porque él va a llevar las fibras parasimpáticas preganglionares que vienen del núcleo salival inferior, perdón, salival superior, para hacer sinapsis en el ganglio submandibular, y del ganglio submandibular salir las fibras postganglionares, en este caso parasimpáticas, para la glándula submaxilar y para la glándula sublingual. Algunas veces existe el ganglio sublingual. Cuando existe el ganglio sublingual, que no siempre es así, de allí salen las fibras postganglionares para la glándula sublingual. Pero la mayoría de las veces, como no existe, solamente existe el submandibular, de allí salen las postganglionares para la glándula sublingual y para la glándula submandibular. Aparte de esto, vean que en sentido inverso, en azul, las fibras gustativas de los 2/3 anteriores de la lengua, que es la estructura que, digamos, grandemente inerva el propio cuerda del tímpano, regresan primero al nervio lingual, del nervio lingual se meten al cuerda del tímpano y de allí al nervio intermedio para finalmente poder llegar a los núcleos sensitivos del tracto solitario. Entonces vean que el cuerda del tímpano tiene función bastante importante desde el punto de vista parasimpático, pero también importante desde el punto de vista gustativo. Luego tenemos el nervio petroso mayor, también un nervio bastante importante. Este nervio petroso mayor, también lo denominan nervio petroso superficial mayor, vamos a ver que sale del vértice donde está el ganglio geniculado, eso es a nivel de la rodilla del facial, en su trayecto dentro del conducto facial. Él sale del cráneo, pero sale de una vez hacia la cavidad craneal, hacia la fosa craneal posterior específicamente. Entonces él se va a dirigir hacia adelante y hacia medial. Aquí lo podemos ver. Se dirige en este sentido, viene de aquí atrás, hacia adelante, hacia medial, buscando al foramen lacerum, que es el agujero rasgado. Para llegar al foramen lacerum tienen que pasar por debajo del ganglio trigeminal. Una vez que él llega al foramen lacerum, ¿okay? Que aquí lo podemos ver, aquí está el agujero rasgado, aquí vemos cómo salió de la rodilla del facial, su trayecto en la fosa craneal posterior, allí busca el conducto pterigoideo. Pero aquí pasa algo muy particular. Este nervio petroso mayor, que también lo llaman nervio petroso superficial mayor, o lo llaman también raíz simpática del ganglio tericopalatino, una vez que se mete en el conducto vidiano, que también lo llaman conducto pterigoideo, se une al nervio petroso profundo, que es este. Este nervio petroso profundo deriva del plexo carotidio interno, es decir, es un nervio simpático. Entonces, se une el nervio petroso profundo que trae información simpática con el nervio petroso mayor que trae información parasimpática. Y en conjunto conforman al nervio llamado el nervio del conducto pterigoideo, o tiene un epónimo muy particular que es nervio del conducto vidiano. Entonces este nervio del conducto vidiano lo que hace es llegar a nivel del ganglio tericopalatino y le da aportación de dos tipos de fibras. Le da aportación simpática, que ya viene postganglionar, porque recuerden que la última, ganglio simpático es el ganglio cervical superior. Ya las fibras que salen de ahí siempre se van a hacer postganglionares. Pero entonces ese ganglio pterigoideo recibe las postganglionares que vienen del simpático a través del nervio petroso profundo y trae las fibras preganglionares parasimpáticas que trae el nervio petroso mayor. De manera que allí hacen sinapsis las parasimpáticas y salen postganglionares parasimpáticas, y las simpáticas postganglionares que ya venían no hacen sinapsis porque ya son postganglionares. De manera que de allí van a salir la inervación, importantísimo, de todas las estructuras parasimpáticas por encima de la boca. Vean que inerva inclusive las glándulas que están a nivel de la cavidad nasal. Inervan de hecho la glándula lagrimal, o sea, para el lagrimeo. Inervan las glándulas que se encuentran en el paladar también. De hecho también se dice que tiene que ver con el gusto. Hablo de la parte parasimpática, el gusto que se encuentra en las papilas gustativas que están a nivel del paladar blando, en la parte posterior. Entonces, todas las glándulas que requieren inervación parasimpática por encima de la boca, incluyendo el techo de la boca, de hecho, es gracias a este nervio petroso mayor. Mientras las que son por debajo de la boca, lo ayuda es el nervio cuerda del tímpano. ¿Ok? Muy bien. Aquí podemos ver en un esquema, vemos a el nervio petroso mayor, el nervio petroso profundo. Aquí al petroso mayor se unen, forman el nervio conducto vidiano, y aquí se ve entonces cómo sale la inervación para el resto de las estructuras que les estoy comentando. ¿Ok? Luego tenemos la rama comunicante para el plexo timpánico. Este plexo timpánico lo tocamos cuando vemos el glosofaringeo porque es el que forma mayor aportación. Pero fíjense ustedes aquí
cómo este es el glosofaringeo, vemos cómo va formando el plexo timpánico y vemos que hay ramitas que vienen del nervio intermedio que pasa por allí y aprovechan y contribuyen a formar entonces ese plexo timpánico. ¿Ok? Aquí lo podemos ver un poco más de cerca. Con su cercanía ayuda a formar este plexo timpánico que les digo, principalmente lo forma el glosofaringeo, pero bueno, también tiene algo de aportación por el facial. Luego, el nervio vago que no se ve en esta imagen, que pasa, recuerden que desciende muy cerca del glosofaringeo, una vez que el nervio facial salió por el agujero estilomastoideo, o sea, ya en su porción extracraneal, le da una rama comunicante para el nervio vago. Vamos a hablar ahora de los ramos propios del nervio facial que les decía que era de su porción motora, pero antes, no te vayas a despegar del video. Es importantísimo que te suscribas al canal. Aquí abajo donde ves que dice suscribirse, le das clic y quedas suscrito a los más de 280 videos anatómicos. No olvides decirme desde qué país me estás viendo, desde qué universidad me estás escribiendo en los comentarios. Entonces, bueno, ya hablamos de los ramos, digamos, que existían por parte del nervio intermedio. Vamos a hablar de los ramos colaterales del propio nervio facial como tal. ¿Ok? Ya es la porción motora prácticamente. Entonces, estos ramos los vamos a dividir en ramos intrapetrosos, que son ramos que da adentro de la porción petrosa del hueso temporal, y en ramos extrapetrosos, que son los ramos que da después que el nervio facial se hace extracraneal, es decir, después que sale por el agujero estilomastoideo. Con respecto a los ramos intrapetrosos, vamos a tener solamente el nervio estapedio. ¿Okay? Este nervio estapedio, aquí lo ven a manera de esquema, es un nervio que parte del propio tronco facial y que está específicamente en la porción mastoidea del mismo, cuando ya está terminando prácticamente el acueducto de Falopio, se dirige en dirección anterior y llega a la cavidad timpánica, solo para inervar al músculo estapedio. Recuerden que el músculo estapedio es el propio músculo del estribo. No lo confundan con el músculo del martillo, que era un músculo que hablábamos de él cuando hablábamos del nervio trigémino. ¿Ok? Este específicamente es el músculo del estribo, que es el propio músculo estapedio. Es la única rama que da a nivel intrapetrosa el propio nervio facial. Entonces, desde el punto de vista extrapetroso, recuerden que ya esto es cuando el nervio salió por fuera del agujero estilomastoideo. Para que se ubiquen, esta es la apófisis mastoides, entonces esto es posterior y esto que ven aquí es anterior. Entonces vean ustedes, fíjense, lo que va a pasar es que existe la primera rama, es una rama comunicante que da el propio nervio facial para comunicarse con el glosofaringeo. Esta rama comunicante con el glosofaringeo se dirige un poco hacia adelante, hacia medial, y cruza a la vena yugular interna y también cruza al nervio vago y al nervio accesorio. Ven que cruza a esos tres pares craneales para finalmente unirse al glosofaringeo, y lo hace por debajo del ganglio inferior del glosofaringeo. ¿Sí? Es un ramo comunicante. Muy bien. Entonces, luego vemos el nervio auricular posterior, que ven ustedes que agarra hacia atrás, por detrás del conducto auditivo externo. Sin embargo, se lo estoy diciendo porque es el que viene en orden, ¿ok? Se lo estoy diciendo en orden desde el agujero estilomastoideo hasta abajo. Pero en la otra imagen les explico mejor este nervio auricular posterior. Aquí no se explica bien porque aquí vean que está cortado. Entonces voy a aprovechar esta misma imagen y les explico el ramo digástrico, que vean ustedes que va para el vientre posterior del digástrico. Recordándole que el digástrico tiene un vientre anterior que, cuando veíamos el nervio trigémino, le estaba inervado por el nervio trigémino. Mientras que el siguiente ramo es el ramo estiloioideo, que inerva justamente el músculo estiloioideo. ¿Qué puede pasar? Vean ustedes que el nervio facial puede salir separadamente el ramo estiloioideo del ramo digástrico, o algunas veces un tronco en común, y del tronco se desprenden las dos ramas, como perfectamente está en esta imagen. Entonces les voy a explicar este nervio auricular posterior, que se los dejé, digamos, un poco mocho. Entonces este nervio auricular posterior es la única rama del nervio facial que, una vez que sale del agujero estilomastoideo, se dirige hacia atrás. ¿Ok? Entonces vean que se dirige hacia atrás, pasa entre la apófisis mastoides de hueso temporal y por la entrada del conducto auditivo externo. Lo que hace es dirigirse hacia arriba, buscando dividirse en dos ramas.
una rama auricular que va buscando los músculos posteriores de la oreja como tal, y una rama occipital que se encarga de inervar específicamente la porción occipital, recuerden que es la porción posterior del músculo occipito frontal. ¿Okay? Esto lo hace entonces el nervio auricular posterior. Aquí abajito se ve cómo sale la rama que les estoy comentando, que va para el digástrico y el estiloioideo. Muy bien, vamos ahora, estos serían los ramos colaterales que da el nervio facial. Ahora vienen los ramos terminales del nervio facial. El nervio facial origina dos grandes ramos terminales. Una cosa importante que tienen que saber es que los ramos terminales son una división superior y una división inferior. Se los digo una vez porque no vuelvo a mostrar esta imagen. Vean que la división superior tiene unos ramos comunicantes con el nervio auriculotemporal, que era una rama del nervio trigémino, específicamente del nervio mandibular. Entonces vean que el nervio facial tiene muchos comunicantes. Tiene comunicantes con el vago, que se los nombré. Tiene comunicante con el glosofaringeo. Tiene este comunicante con el nervio mandibular, que es una rama del trigémino, antes de meterse por el agujero de Falopio, que no está en el Latarjet, pero lo dice en otros libros. Tiene un comunicante también a nivel del conducto auditivo interno con el nervio vestíbulo coclear. ¿Ok? Y nos falta un comunicante que vamos a ver ahorita con el nervio maxilar superior, que es con el maxilar, perdón, que es el nervio infraorbitario. Tiene un comunicante con el infraorbitario, de manera que vean que es un nervio que se une muchísimo a los otros pares craneales. ¿Ok? Entonces, vean que las ramas terminales del nervio facial, una vez que sale el agujero estilomastoideo, se ponen lateral a la carótida externa y a la vena retromandibular, que no se ve en esta imagen. Creo que en la otra imagen se ve un poquito mejor. Aquí, bueno, tampoco se ve. Aquí está la retromandibular, lo que pasa es que queda tapada por la parótida. Y vean ustedes cómo los dos ramos terminales, el superior y el inferior, quedarían entonces laterales a la vena retromandibular, como dice la teoría. Entonces, estos ramos terminales es importante que sepan que los da en el espesor de la glándula parótida. Fíjense ustedes que el nervio primero se puso, se recuerdan que tenía una porción antes de entrar a la celda mastoidea, y luego penetra la celda mastoidea y penetra la glándula parótida. Entonces, adentro de la parótida se divide y forma un plexo nervioso. Algunos llaman a este plexo la pata de ganso. ¿Ok? Y cabe destacar que hay separación por un tejido conectivo que es bastante evidente entre lo que es tejido de glándula y tejido de nervio. Tampoco es que está tan unido a la glándula parótida. Entonces vamos a hablar primero de los ramos de la porción superior y luego de los ramos de la porción inferior. A esta porción superior también se le conoce con el nombre de nervio temporofacial. ¿Ok? Porque van a ver que inerva músculos de la región temporal. Entonces bien, inmediatamente después que sale este nervio temporofacial, él se divide. Vean que el facial primero se dividió en dos y esa rama superior o nervio temporofacial se dividió a su vez rápidamente en ramos que empiezan a separarse entre ellos. Por eso es que van a leer en el Latarjet que hablan de ramos divergentes. Y forman un plexo porque esos ramos se separan pero comienzan a unirse entre ellos, denominado el plexo de Engle. ¿Ok? A este nivel, es decir, del nervio temporofacial, es que salen las ramas comunicantes para el aurículo temporal. ¿Se acuerdan que les dije que no se los explicaba una vez porque no volveríamos a ver la imagen? Entonces no se les olvide. De todas maneras me devuelvo un poco. Vean aquí cómo del ramo superior salen los comunicantes con el nervio aurículo temporal. Específicamente es de allí, para que lo sepan. Entonces, cuando estos ramos, digamos, emergen de la parótida o que salen de la parótida, se dividen en dos grandes grupos. Unos ramos temporales, vean ustedes, que van buscando hacia la región temporal, y unos ramos cigomáticos. Los ramos temporales, por su parte, que serían estos, son ramos que van a inervar los músculos de la mímica que están por encima de la hendidura palpebral y que están en la región anterior y superior de la oreja, como es el músculo auricular anterior, así como también unos músculos intrínsecos de la oreja. Eso es lo que hacen entonces los ramos temporales, que serían estos dos. Vean cómo son los músculos por encima de la hendidura palpebral. De hecho, de aquí es donde sale el ramo que inerva la porción anterior, que es la parte frontal del músculo occipito frontal. Ya les expliqué, ¿se acuerdan cómo estaba inervada la porción occipital del mismo músculo? Ok, a la larga todo el músculo está inervado por el facial. ¿Ok? Entonces, luego tenemos la rama cigomático, ramo cigomático, que vean que son sus dos principales divisiones. Y este ramo cigomático inerva la porción lateral del orbicular de los ojos, o del ojo, porque es uno de cada lado, e inerva los músculos de la mímica que están entre la hendidura bucal
y la hendidura palpebral. Vean que forman un plexito nervioso a ese nivel. Aquí es donde ocurre la comunicación, ¿se acuerdan? Con el nervio infraorbitario que se los comenté, que es una rama del nervio maxilar, que es una división del trigémino. Entonces aquí, específicamente estos ramos cigomáticos son los que comunican con ese nervio infraorbitario. Y luego tenemos los ramos bucales superiores. Les explico. Estas ramos bucales superiores, algunos lo consideran, digamos, subramas del temporofacial, otros dicen que son ramas aparte del nervio facial. El hecho es que estos ramos bucales superiores se anastomosan con los ramos bucales inferiores que vamos a ver ahorita, que parten de la división inferior del nervio. Ellos inervan los superiores, me refiero al orbicular de la boca, e ayudan a inervar al músculo bucinador. Pasamos ahora a la porción inferior. ¿Se acuerdan que la porción superior era la porción que denominamos, me vuelvo para que lo vean, temporofacial? Mientras que esta porción inferior se denomina porción cérvico-facial porque él inerva músculo del cuello. La temporofacial porque era porción temporal y cara, y esta entonces cérvico-facial porque inerva músculo del cuello y de la cara. Entonces este nervio cérvico-facial es un poco distinto porque se dirige hacia abajo, vean que es totalmente inverso a lo que sea la porción superior, y hace una curva un poco cóncava hacia anterior. Vamos a ver que finalmente, antes de emerger de la parótida, ya se divide en tres ramas que también divergen entre ellas. Vamos a ver primero el ramo bucal inferior, que se anastomosa con el ramo bucal superior, por cierto, y se encarga de inervar músculos como el risorio, el bucinador y el orbicular de la boca. Luego tenemos el ramo marginal de la mandíbula. Este ramo marginal de la mandíbula es un ramo que va alrededor del maxilar inferior. Bueno, no debe ser llamado así, de la mandíbula, así que se le denomina el hueso ahora. Y se encarga de inervar el músculo depresor del ángulo de la boca, el depresor del labio inferior y el músculo mentoniano, que son estos tres músculos que usted ve aquí. ¿Ok? Es decir, van a leer en los libros que dicen que inerva los músculos de la mímica por debajo de la hendidura bucal. Yo los invito a que vean en el canal el video de músculos de la expresión facial. Es un video que subí hace mucho más de un año para que, bueno, entiendan cuáles son todos estos músculos. Por último, la tercera división, vean que ya llevamos dos, es el ramo cervical. Ese ramo cervical más o menos desciende a nivel del ángulo de la mandíbula y se encarga de inervar principalmente al músculo cutáneo del cuello, que también se denomina músculo platisma, pero también ayuda a inervar al músculo depresor del labio inferior. Es decir, este músculo estaría inervado tanto por la rama marginal como por el ramo cervical. Importante también saber que este ramo cervical se anastomosa con el plexo cervical, específicamente con el nervio cervical transverso. Entonces vean la cantidad de comunicantes que tiene el nervio facial, con el quinto par craneal, con el noveno, con el décimo, con el octavo, y aquí aparte tiene comunicación con el plexo cervical. ¿Okay? De hecho, bueno, también se puede decir que tienen comunicantes con el nervio simpático, ¿sí? A través de la cadena simpática cervical. Pero bueno, todos los pares craneales realmente reciben alguito de aportación simpática, o por lo menos lo hacen la mayoría. Esto fue entonces toda la entrega del nervio facial. No olvides suscribirte al canal, darle like al video si te gustó, y puedes buscarme en Instagram en @JuanPisoSánchez1315.